Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, aprovechando este breve debate que se ha tenido en el último momento, pues sumarnos simplemente a la manifestación de que a nosotros también nos parecía interesante que hubiera comparecido pues el presidente del CSIC y bueno, dada la casualidad de que dado los grupos pequeños y minoritarios pues tenemos múltiples funciones, yo también soy portavoz de presupuestos y realmente no nos parecía a nuestro grupo simplemente que fuera una cuestión de tiempo, sino un veto de una mayoría absoluta en la mesa de presupuestos, que no es un veto en sí, es una votación, pero aprovechando la mayoría absoluta se imponen y determinadas comparecencias y se bloquean determinadas comparecencias. Simplemente hacerlo notar porque tiempo no era la cuestión. De hecho, esta comparecencia que es de presupuestos se realiza un jueves y el resto de grupos estábamos dispuestos a trabajar más tiempo para poder asistir. Y, por lo tanto, pues nos sumamos a la petición bueno, nos sumamos, hacemos uso de su oferta para obtener los datos más concretos, especialmente de los datos brutos que tienen las gráficas de esta presentación, en la medida que bueno, ha habido alguna modificación metodológica que se ha incluido en una barra y tal. Si es posible disponer del PowerPoint, pues estupendo. Con mayor información, mejor estaremos dispuestos para fiscalizar esta Secretaría de Estado. En cualquier caso, muchísimas gracias, señora secretaria de Estado, por su comparecencia. Evidentemente, es verdad que es la primera vez que viene usted aquí con datos que en términos agregados son positivos, que son una subida en términos nominales de inversión real del 6,5% de incremento, a pesar de que la función 46 pues, es un porcentaje menor. Pero en cualquier caso, nadie va a negar que esto es una diferencia, al menos en términos agregados, en apariencia, con respecto a las anteriores comparecencias. En cualquier caso, al hablar de términos presupuestarios y antes de entrar en algunas cuestiones breves, concretas, al hablar de cuestiones presupuestarias, pues evidentemente esto se enmarca dentro de las previsiones del Gobierno, de ingresos y de gastos, en las que, bueno, podríamos decir que esta Secretaría de Estado se está dedicando a achicar agua mientras el barco parece que se hunde y encuentra dos obstáculos. El primero, que es posible que nos encontremos más adelante, es un iceberg, en términos de que la política económica del Gobierno sea equivocada y no aspiremos a un crecimiento económico como pretende el Gobierno, sino que incluso podríamos seguir en crisis como alguna organización internacional plantea o un crecimiento muy reducido como plantea el Fondo Monetario Internacional y que, por lo tanto, pues estos datos vayan a depender de esas hipótesis que, en nuestro juicio y al juicio de otros grupos, pues son demasiado atrevidas otro año más y que eso, en consecuencia, se derivaría en forzar a nuevos ajustes a lo largo del año y esperemos que no recaigan sobre esta Secretaría de Estado, que a nosotros nos parece fundamental. Porque ese es el segundo elemento. Es verdad que estamos teniendo menores ingresos como consecuencia de la crisis. Esto es algo que hemos tenido oportunidad de debatir en muchas ocasiones. Pero también es verdad que, como decía el señor Cortizo, aquí hay una voluntad política de priorizar determinados gastos y es el señor Montoro el que, como digamos, imagen de lo que es el Ministerio de Hacienda, determina qué dinero va hacia un sitio y qué dinero va hacia otro, qué dinero va hacia el rescate a los bancos o qué dinero va al gasto militar o qué dinero va a innovación y desarrollo. Y es ahí donde usted parece que su secretaría ha conseguido este año invertir un poco la tendencia que estaba ejerciendo los años anteriores, por lo cual nos felicitamos, evidentemente, y felicitamos a esta secretaría en esos términos. Sin embargo, no son buenas noticias a nivel global porque si atendemos a una visión histórica, el gasto de innovación y desarrollo en el año 2009 era de un pobre 0,92% sobre el Producto Interior Bruto. Actualmente estamos en un ya miserable 0,59% del Producto Interior Bruto, lo cual nos expresa debilidad y fragilidad de la innovación y el desarrollo, de la investigación y el desarrollo e innovación en nuestra economía. Y eso contrasta con las declaraciones de su gobierno, no solo de su secretaría, en torno a que el sector de la investigación debería ser un motor de salir de la crisis, cuestión que nosotros compartimos y, como usted bien sabe, hemos tenido oportunidad de debatir aquí y, por lo tanto, no es necesario profundizar en ello. Pero también es cierto que el problema no es solo cuantitativo, sino que quizás, probablemente, esta crisis tan dramática que hemos estado viendo en los últimos años en términos cuantitativos haya tenido un efecto aún más importante, y es el efecto cualitativo que se refiere a la generación de científicos jóvenes que se han perdido, de científicos no tan jóvenes que se han tenido que exiliar igualmente, porque no podemos olvidarnos que, afortunadamente, en los últimos años anterior a la crisis, se consiguió en nuestro país, en nuestra economía, formar a científicos con la misma
cualificación que en el resto de Europa y en el resto de países occidentales desarrollados. Sin embargo, aunque es cierto que también hay que matizar que con bastante más precariedad que en el resto de países, pero en cualquier caso con la misma cualificación. Sin embargo, a consecuencia de esta crisis y de la forma en la que se ha gestionado especialmente este sector, lo que estamos viendo es que las personas se están marchando. No se trata de hablar de este concepto de movilidad exterior que vende su propio gobierno, que nos parece realmente hipócrita, sino que estamos viendo en la práctica que son personas que quieren investigar aquí, que quieren dar rendimiento económico también en este país, en el país que les ha formado, les ha financiado, les hemos financiado entre todos, y sin embargo es el propio sistema el que les expulsa. Y esto es una realidad difícil de superar, pero además si atendemos a los datos, ni siquiera este año hemos conseguido revertir esa cuestión, porque si atendemos solo al personal del capítulo 1 de los OPIs, encontraremos que desde el año 2009, en apenas 4 años, se ha perdido el 17% de los funcionarios, el 16% de los laborales fijos. Eso sí, se ha incrementado un 16% los laborales eventuales. Es una visión global, panorámica, que nos expresa que en estos últimos años se ha perdido estabilidad en el sector laboral de ciencia. Y, por lo tanto, se ha fomentado la precariedad, la inestabilidad. Y esto creemos que tiene repercusiones inmediatas en la calidad profesional y en la calidad también personal y de vida de los investigadores, que evidentemente aspirarían a jugar con la estabilidad y, eso sí, a moverse en función de sus propias necesidades, de sus propios deseos y no de los perjuicios que les genere un sistema de ciencia y un sistema económico volátil, flexible y, como hemos visto, bastante inestable. Pero si además tenemos en cuenta no solo el personal del capítulo 1, sino también aquel personal contratado por obra y servicio, pues entonces estaríamos ante datos aún más desoladores. Yo pienso, no tengo los datos concretos de todos, pero los datos que tenemos indicarían que el CSIC habría perdido en el año 2012 1.200 personas, en el 2013 1.100 personas y probablemente, en términos de que no ha habido cambios estructurales de gran calado en el CSIC, estaríamos hablando quizás de una cantidad parecida al año 2000, en el año 2014. Y esto es gravísimo porque es personal, son personas que están trabajando y no solo una cuestión puramente cuantitativa desde un enfoque economicista. Y la tasa de reposición del 10%, es cierto que es la tasa de reposición más alta que permite este gobierno, pero aún así es un fracaso. Es un fracaso que de cada 10 personas, investigadores y científicos que se jubilen, solo se contrate a una persona. Eso usted mismo lo acaba de decir en su presentación, produce un envejecimiento de la comunidad científica, genera un tapón enorme para todas las generaciones que hemos estado formando de una forma además muy cara y produce lo que estaba desarrollando y describiendo yo anteriormente y, por lo tanto, no digamos que esto es una cuestión inevitable. La tasa de reposición del 10% es una política del gobierno del Partido Popular y no cree nuestro grupo que incluir una tasa de reposición en este sector del 100%, atendiendo a su carácter estratégico, atendiendo a la fuerza que tiene que impulsar la ciencia en términos económicos, hubiera sido más caro. Al contrario, estamos hablando de que por otro lado del Estado se están despilfarrando, y en este sentido es despilfarrar ayudas al sistema financiero, que son ayudas a fondo perdidos y que son cantidades astronómicas, como las reconocidas por el FROP, de más de 30.000 millones de euros, cuando estamos hablando de cantidades en este sector mucho más reducidas. En el ámbito de las becas, seguimos viendo cómo las becas FPU se siguen reduciendo. Desde 2009 llevan ya un recorte del 35%. Otro tapón para aquellos jóvenes que terminan sus estudios, quieren seguir investigando en nuestro país y se van a tener que marchar expulsados por el sistema. Las becas FPI es verdad que suben, pero por la condición favorable y acertada de que ya no son becas, sino que son contratos, evidentemente son más caros y al fin y al cabo se van a traducir en menor personal en términos absolutos, porque a cada persona le corresponderá afortunadamente un salario más alto y por lo tanto la nueva inversión en FPI pues debería ser aún mayor para proporcionar un número más alto también de contratados. Una pregunta concreta, como siempre le hemos venido haciendo, porque es una información que se nos demanda por parte de la comunidad interesada, es plazos y tiempos en los que van a salir las becas, si van a salir, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo y otras becas de esa naturaleza, porque, como bien sabe y como bien hemos denunciado en numerosas ocasiones, pues si usted mismo ha reconocido, los retrasos son habituales y, por lo tanto, la incertidumbre es desoladora y también no hace falta que
que no haya espacio, que la Secretaría de Estado, este Gobierno, no dé espacio a los investigadores, sino que los propios investigadores muchas veces, por la frustración que les genera la inestabilidad, deciden directamente dejar de participar en estos trámites y marcharse directamente al extranjero, porque los trámites y la frustración anexa a ese proceso de esperar y esperar y esperar, pues les lleva directamente a prescindir de esta opción y directamente tomar la vía del aeropuerto. En términos del bloque del Plan Estatal de Ciencia, a nosotros nos sorprende porque las cantidades no han variado demasiado. No han variado demasiado. Parece que hay una subida en términos absolutos menor, ligera. Es cierto que una subida en cualquier caso, pero en el año 2012 se tuvieron que inyectar recursos a lo largo de lo que es el año, más allá del presupuesto. En el año 2013 ocurrió lo mismo y, por lo tanto, nos sorprende que en el año 2014 nos encontremos con cantidades tan parecidas. Es como si estuviéramos de nuevo repitiendo un fenómeno que no nos parece normal, que es el de tener que pedir después dinero cuando estamos elaborando un presupuesto que debería incluirlo desde el principio. Con respecto al CEDETI y el capítulo 8, bueno, siguen los procedimientos de las trampas contables con respecto al capítulo 8, con respecto a los préstamos, con inflar los presupuestos en última instancia a través del capítulo 8, sabiendo que en gran medida, y el primer gráfico así lo indicaba, pues no se ejecuta del todo, y por lo tanto pues no estamos hablando de un presupuesto real que finalmente se vaya a ejecutar, sino que cuanto más se hinche las cuestiones financieras, pues más fácil quedará al principio para vender un presupuesto, pero no tendrá que ver con la realidad final. Sobre el gasto militar, pues nosotros creemos que no es realmente un gasto en I+D. Estamos hablando de un gasto fundamentalmente destinado a la construcción de armamento, que se destina más del 95% a empresas del sector privado, que generan unos compromisos de pago astronómicos. Solo entre el año 1996 y el año 2013 se han superado los 19.000 millones de euros y compromisos de pago de hasta 26.000 millones hasta el año 2025. Esto es lo que explica que año tras año este Gobierno, a través de créditos extraordinarios y no del propio presupuesto, haya aprobado sistemáticamente partidas astronómicas de créditos extraordinarios, como fue este mes pasado, en junio, que aprobaron casi 800 millones de euros añadidos para gasto militar. El año anterior, unos 1.200, creo recordar. Una cantidad, en cualquier caso, astronómica, que tiene que ver más con el gasto militar y con compromisos que, a nuestro juicio, corresponden a redes de intereses de este Gobierno con empresas privadas, que a una inversión y desarrollo que creemos que sería lo más apropiado destinar esos recursos más a investigación y desarrollo civil que a lo que se llama formalmente gasto militar. Finalmente, unas preguntas concretas relacionadas con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En la medida que han salido a prensa determinadas noticias que, bueno, nos interesaría conocer su opinión al respecto, especialmente teniendo presente que este Gobierno aprobó, queda aprobada, no por este Gobierno, sino por un Gobierno anterior, una ley de regulación de los conflictos de los intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado. Y en prensa, y nos gustaría que en todo caso nos diera su opinión o negase que fuera esto cierto, si conoce el Gobierno que existe alguna incompatibilidad entre el cargo de María Antonia Blasco Maruenda, de directora del CNIO, y los cargos de jefe del Grupo de Investigación de Telómeros y Telomerasa y asesora accionista de una empresa privada. Es una cuestión que ha salido en prensa y nos gustaría saber si le parece que existe un conflicto de interés en este término. Además, otra cuestión denunciada por el comité de empresa de tal organismo es que, bueno, estos resultados es un organismo que está más de 3 años en pérdidas, que ha aprobado un plan de viabilidad que incluye el despido de 64 trabajadores. Y usted mismo aparecía al final en una de sus diapositivas lo bien que lo está haciendo. Y, hombre, al final lo acaban haciendo bien los trabajadores, entiendo yo, no las máquinas de por sí. Y, por lo tanto, aplicar un plan de viabilidad que despida a 64 trabajadores nos parece, al menos paradójicamente, extraño. Por una parte se elogia, por otra parte se permite el despido de 64 trabajadores de acuerdo a una gestión que evidentemente no les corresponde, al menos íntegramente, si lo voy a ser generoso, al menos íntegramente a los trabajadores, sino a una dirección que es la responsable en última instancia de las pérdidas económicas generadas durante 3 años. Y finalmente simplemente queríamos conocer a nivel concreto
y ya termino con esto, que cuál es la situación del proyecto de espalación de neutrones del País Vasco, que también se encuentra con serias dificultades porque parece que es cierto que estos presupuestos, como decía al principio, indican una subida nominal, a pesar de las cuestiones que hemos señalado, pero también es verdad que tenemos a todos los organismos temblando. Tenemos a todos los organismos temblando y esto ha sido, pues en algunos casos, como usted misma ha reconocido, un poquito de ayuda. En otros casos no está tan claro que esa ayuda que se ha reconocido, que sigue siendo muy limitada y muy pequeña, pueda servir para salvarlos. Sigue estando el miedo. Y bueno, pues a nosotros nos preocupa que esto sea sencillamente pues un achicamiento de aguas permanente, cuando debería ser algo más que consolidado y más que claro que se va a salvar a todo lo que es el sector de la ciencia en este país, porque para nosotros es, como para usted imagino, pues el pilar fundamental de lo que es el desarrollo económico de una sociedad. Sin más, muchas gracias.